Sí, porque cuando salta en esta pantalla. Si quieres sácalo de la carpeta. Qué frío. Sí, yo creo que yo me voy a poner chaqueta todo. No, porque ahí tengo un permiso, entonces a lo mejor cuando llega no, luego cuando se va a aparecer, pues ya, es que sí, totalmente. ¿Sabe cantar con unas palmas? Sí. Manuel es capitán. Bueno, me enrollé mucho en tu respuesta. No, me dice, si era poco... Igual eso lo cargo, digo, si... Sí, no, si era poco por presentaros, con un poquito de decir, bueno, pues vamos a ver esto. Si yo tampoco me pongo ya mucho, porque os tengo que dejar todo el tiempo para vosotros. Aparte que yo creo que enriquece mucho más el que lo tengáis vosotros que... Vale, pues ahora pruebo a ver cómo se me oye, ¿no? Que otra cosa, ¿sabes? Y lo único es que vamos a hacer, lo voy a contar. Para el turno, como ella tiene que marcharse, sí. Para el turno de ella, vamos a hacerle unos minutos para que, o sea, que no ella es yo me tengo que ir a las 5, tengo otra mesa. Pues ya estamos todos igual. Pues no sé por qué estamos al final y si no, pues que sí. Si te anotan a mí, me están haciendo las preguntas. Sí, yo creo que va a ser más bien. Todos aquí. No abrimos a vosotros y no claro, lo digo porque en Nevada está igual. Estáis todos 15, 20, o sea, estamos todos a... Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Soy Encarna Bascal, secretaria técnica de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato CESIF y responsable del gabinete CESIF Ayuda. Y en esta tarde, durante esta hora, moderadora de la mesa más allá de la evaluación de riesgos psicosociales. Como profesionales que somos aquí todos hoy del mundo de la prevención, sabemos que el problema psicosocial que tenemos en nuestros centros de trabajo, que es un problema que existe, y hay una resistencia elevada por parte de las empresas y de las direcciones ante la gestión de estos riesgos, ¿no? Como está más que comprobado que para que haya una verdadera y un control eficaz de los riesgos psicosociales no podemos quedarnos solo en la evaluación de riesgos, en la tan requerida y tan necesitada, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que dar más pasos y para ello, pues hoy en la mesa me acompañan 3 profesionales que de alguna manera nos van a presentar los 3 ejemplos que están desarrollando en su empresa para dar una solución y un control a este tipo de riesgos, ¿no? Plantearles una serie de preguntas que luego cada uno de ellos pues nos va a ir contestando en sus presentaciones, ¿no? Qué actividades podemos hacer para motivar al trabajador, cómo podemos conseguir la implicación de la dirección y del empresario dentro de nuestro mundo, dentro del mundo de la prevención y de nuestra gestión. Para que el riesgo psicosocial se gestione correctamente, ¿qué actuaciones debemos de seguir después de esa evaluación de riesgos psicosociales? La utilidad, vamos a ver también un poco la utilidad de la estrategia empresarial, si es necesaria o no que se alinee a la psicosociología y de qué manera podemos alinearla. Pues esta y otras preguntas nos las van a responder nuestros compañeros que tenemos hoy en la mesa. Empezaremos con Ismael Sánchez Herrera, que pertenece a CEO de Íntegro Estrategias como técnico en prevención y vocal de AEPSAL, y que nos mostrará a través de su ponencia Productividad, Satisfacción y Motivación, pues actividades fáciles de aplicar relacionadas con la psicosociología y estrategia empresarial. Posteriormente intervendrá Susana Lastres González, de National Health Service Manager Heineken, con su ponencia Más allá de los riesgos psicosociales, en el cual pues, nos va a presentar un programa de soporte psicológico y
que tienen en su compañía, con una cobertura hacia los empleados a través de varias perspectivas. Y por último tenemos a José Manuel Escamilla Castro, coordinador del área de Psicología y Bienestar Psicosocial de Radio Televisión Española, con la ponencia después de la evaluación inicial de los riesgos psicosociales, que aquí nos explicará también el proceso de control del riesgo. Como siempre tenemos un turno al final de cada una de las ponencias para hacer las preguntas, a excepción de Susana, que cuando acabe su intervención sí que por un tema personal tiene que marcharse, y podéis realizarle las preguntas. Sin más dilación, pasamos a la ponencia de Ismael. Buenas tardes a todos. Lo que voy a comentarles hoy son unas herramientas que existen en la psicología, que han estudiado ya mucho tiempo, de los 60, los 80, los 2000, y son los psicólogos resultados que nos dan ejemplos de qué podemos hacer para integrar medidas, sistemas de gestión, incluso para ayudarnos a solucionar problemas de riesgo psicosocial. Cuando llegué a pensar cómo podían introducirlo, me acuerdo de un hecho histórico que me pareció muy interesante, y es que en la Edad Media la gente tenía el pensamiento de que cuando estaban desnudos venían hechizos, y entonces los espíritus los dañaban. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que entre otras cosas, lo que hacían es que no se lavaban, y se pasaban toda la vida con la ropa puesta, solo se lavaban una vez. Entonces, en la Edad Media se perdió gran parte de lo que había conseguido, porque la calidad del agua ya existía, los romanos ya habían inventado eso. Y la Edad Media lo perdió. En muchos de los casos nos pasa lo igual. Tenemos conocimientos sobre cosas, pero no las aplicamos. El año pasado yo estaba haciendo un estudio de riesgos psicosociales de un público muy grande, y estaba en un departamento en concreto, y en ese departamento, pues, el primer día llega una señora que viene fuera de una zona, y tras un rato dice: Ismael, yo tengo un problema de liderazgo. Yo cuando vaya a mi departamento y digo algo, la gente me hace caso. Y algunos se dan incluso de edad. Al poco estaba en una empresa privada de alimentación, y allí en un departamento, en torno a 80 trabajadores de un departamento, allí el problema que teníamos es que los trabajadores se gastaban bromas entre ellos, y en muchos de los casos malas bromas. Había incrementado la siniestralidad, teníamos bajas, había más bien. Bueno, yo cuando le pregunté a cada uno de ellos cuál había sido el logro para llegar a ese puesto directivo. En el caso de la empresa que estaba en el ente público, el logro había sido sacarse la oposición, categoría A, y después era amiga de la política que le puso ahí. En el caso de la empresa privada, ¿cómo había conseguido el director llegar a ser director de esa zona? Pues su gran hecho es que llevaba muchos años con la empresa y era buena. Esos son los dos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es estudiar un poco cómo puede ser la empresa desde este punto de vista, y a partir de ahí vamos a buscar qué cosas existen ya que funcionan y qué podemos hacer. La empresa es una gestión de un montón de cosas: gestión de personas, gestión de equipo, gestión de finanzas, y lo que hay para gestionar todo eso es un líder. Un líder que a su vez tiene varios líderes. El líder, cuando se interrelaciona con los trabajadores, crea un clima laboral. Los trabajadores en sí también pueden crear un clima laboral. Porque muchas veces me pregunto, un taller mecánico, todo ordenado y limpio, la gente está con su mono bien, te vas al lado y está todo sucio y desordenado. ¿Qué es? ¿Les han quitado todos los guarros en un lado y los limpios en otro? Está la cosa clara, ¿no? Quizás la persona que maneja aquello es un guarro, y por eso lo que sale es eso. El clima laboral sabemos que nos puede afectar, y después por último tenemos los trabajadores, y hay que ponerlo relacionado con la gestión. En la innovación y la gestión, uno de los apartados más importantes es que los trabajadores tienen que ayudar en esa innovación. La gran mayoría de los estudios habla siempre de la participación de los trabajadores como algo fundamental para el desarrollo. Nosotros, cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, hablamos de un sistema de gestión que tenemos que introducir, y parece que existe un sistema de gestión. O sea, nuestro sistema de gestión se tendrá que adaptar un poco a eso. Vamos a empezar a estudiar el liderazgo.
El liderazgo, el año pasado, en el documento Human Capital, en la tendencia de 2016, Deloitte University Press dijo que el liderazgo era uno de los principales apartados que había que solucionar. Esta encuesta se hace a los departamentos de recursos humanos, no sé si te preguntaran, y lo que hacen es que empiezan a decir cuáles son las cosas que verdaderamente les preocupan. Y una de las cosas que preocupa es el liderazgo. A día de hoy todavía nos preocupa el liderazgo. Bueno, pues tenemos a Osiris Anchara, que hacen un bestseller que se llama El arte de ejecutar, el arte de los negocios, donde nos dicen que si nosotros queremos integrar una estrategia, lo primero que tenemos que hacer es tener un buen liderazgo. Y cuando hablamos de buen liderazgo no nos referimos solo al primero, nos referimos también a los liderazgos que hay por debajo. Nos referimos a los mandos intermedios. Los mandos intermedios al final son comunicadores, son los que comunican lo que quiere el líder, por lo cual se hace fundamental que la selección sea adecuada. McKinnon es un psicólogo del siglo pasado, uno de los psicólogos más influyentes del siglo pasado, que lo que nos dice es, por eso lo voy a citar por dos veces, lo que nos dice es, si usted quiere saber cuál es el líder ideal, busque puntos críticos, situaciones críticas que ya hayan pasado. Váyase a su empresa, ¿qué quiere mirar? El logro, mire situaciones donde trabajadores han pegado ese paso del logro y lo han buscado. Y lo han conseguido. Es decir, vaya a detalle, busque cosas en concretas. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, es el primer psicólogo que recibe un premio Nobel de Economía. En su libro, Pensamiento rápido, pensamiento fácil, nos cuenta una experiencia de cómo elige, cómo hace selección de personal de esos líderes. Y nos dice, uno de los problemas que tenemos en el ser humano es que hay feeling. El momento que estamos con alguien, se crea un feeling, y cuando hay feeling, yo ya no decido igual. Entonces nos dice, oye, cuando vayas a buscar a tu líder, fíjate en los hechos, en los que McKinnon ya nos decía en los años 70, y en su último paper en el año 98 detalla cómo se tiene que hacer inclusive ese tipo de trabajo. Bueno, el clima laboral al final es efecto directo. Hay varios estudios, varios papers donde nos están relacionando directamente. Un clima laboral positivo es tolerante. Si yo hay un clima laboral malo, ¿qué hace? Que me está entreteniendo en aspectos que no me interesan. Por lo cual sí que hay una relación directa entre el clima laboral y el éxito de la empresa. ¿Y cómo se genera ese clima laboral? Bueno, pues ese clima laboral se genera, como hemos dicho, por un lado, por el lado del líder, ¿no? De cómo se relaciona. Pero por otro lado, se relaciona con la influencia social. La influencia social está en todos nosotros. La ropa que llevamos es influencia social. Si estuviese con nosotros hace 20 años, pues llevaríamos a lo mejor pantalones de campana o cualquier cosa. La influencia social está ahí. Y es una herramienta que nos puede ayudar. Vamos a ver un vídeo en el que vais a ver tres actores.
Pues, como habéis visto, la influencia social es mucha y os puedo asegurar que esto es una herramienta que funciona. Es una herramienta que se utiliza mucho en marketing. En marketing se utiliza mucho este tipo de trabajo. Yo lo he utilizado varias veces, igual que lo que hemos visto antes, lo del liderazgo, y funciona. Es increíble cómo la gente se ve arrastrada por pequeños líderes. Aquí hemos visto 3 personas y una persona se ve arrastrada. Yo esto lo he conseguido hacer con 5, 6, 7 empresarios que son líderes en su sector y he reunido a 200 personas. Estos 7 empresarios, ya quedé con ellos qué es lo que tenían que hacer y conseguí que el resto de 200 personas hiciesen lo que yo quería que hiciesen. Por lo cual, utilicemos la influencia social, es decir, aprovechémonos y trabajemos sobre aquellas personas que sabemos que podemos confiar en ellas y que podemos traérnoslas. Pactemos con anterioridad. De hecho, esto que estamos hablando es compromiso. Elliot Aronson es el psicólogo social más importante del siglo pasado, sigue vivo, el pobre hombre está ciego, y nos habla del compromiso como algo que está dentro de nosotros. Cuando él nos habla del compromiso, existen muchísimas fórmulas, ya os digo, marketing lo está utilizando continuamente, pero cuando él nos habla, pues nos habla del compromiso que cada uno de nosotros adquirimos a lo largo del día. Imaginaros que vosotros estáis en la playa y que estáis solos, queréis daros un baño y tenéis ahí todas vuestras pertenencias, el móvil y tal, y claro, os da miedo que lo roben. Entonces, a la que tenéis al lado le decís, oye, por favor, ¿me puedes vigilar esto? En el momento en que ya le has pedido eso y ya te dice que sí, se adquiere un compromiso, y ese compromiso no solo funciona ahí, sino que cuando ella se va a Mercadona, por decir algo, está pendiente de la gente. Ha adquirido un compromiso de vigilancia. Eso es una cosa que funciona, el compromiso. Igual que la satisfacción, cuando Mihaly Csikszentmihalyi habla de los flujos, habla del flujo desde el punto de vista de la satisfacción. El flujo es esa sensación que tenemos todos cuando estamos trabajando en algo y se nos olvida que estamos ahí metidos. Eso es una motivación intrínseca. En ese momento nosotros estamos motivados intrínsecamente y estamos comprometidos con el trabajo. La motivación es algo... Me he dejado por aquí. La motivación intrínseca, que es la que tenemos que trabajar, decía McClellan que habla de la motivación de 3 necesidades. El ser humano está motivado hacia el logro, hacia el poder o hacia la afiliación. Y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra historia vamos creando esa tendencia. Una tendencia hacia el logro, una tendencia hacia el poder o hacia la afiliación. Esas motivaciones nosotros lo que tenemos que intentar es descubrirla, porque la motivación en parte es parecido, yo digo que es como el estrés. El estrés, todo el mundo tiene estrés, pero cada uno lo vive de una forma. La motivación es parecida. Yo recuerdo este verano que estaba dando una charla de riesgos psicosociales a unas señoras de ayuda a domicilio y le comentaba a ellas, sabéis que para el estrés lo importante es identificarlo, ¿no? Y entonces me decía una señora, dice, yo la verdad es que no tengo estrés. Dice, pero cuando llego a casa hay una situación que me estresa. Dice, me paso todo el día ayudando a señoras, a ancianos, llego a casa, preparo la cena, me siento en el sillón, me pongo el aire acondicionado, la señora era así corpulenta, y además este verano tela marinera, ¿no? Dice, y en ese momento dice mi marido, oye cariño, ¿no tienes fresquito? Entonces me levanto, me voy a la habitación y digo, toma, ponte la mantita. Es decir, cada uno, ella siente estrés, no todo el día trabajando con gente, sino cuando su marido le dice eso. Bueno, pues la motivación es una cosa que podemos trabajar. Hay una teoría, la teoría de Deci y Ryan, que se llama la teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación lo que viene a decir es que el ser humano solo trabaja verdaderamente cuando está interesado por algo, si no se aburre. Igual que aquí, si alguien viene y cuenta un rollo, pues nos aburrimos y nos dormimos. Al ser humano le pasa todos los días eso. El ser humano, cuando percibe que una persona tiene la percepción que tenga la persona de su dominio, determina sus expectativas de éxito. Cuando yo decido sobre cosas, el éxito sobre esa cosa es mayor, la posibilidad es mayor. Deci y Ryan lo que vienen a decir también hablan una cosa muy interesante y hablan del control.
Igual dicen que a la gran mayoría de las personas no nos gusta que nos controlen. Entonces nos habla de un control positivo, en el sentido de que sea un control que nos ayude. Esto yo lo he hecho con mi equipo de técnicos y funciona. Cuando tú a un técnico no le dices que te cuente lo que ha hecho, sino cómo va a hacer las cosas, cómo está haciendo las cosas, cómo está llevando las empresas, qué tipo de trabajo está solicitando. En ese momento, verdaderamente hay un control, tú lo estás controlando. Pero si ese control le añades algo positivo, evidentemente hay mucho más. Teoría de la autoeficacia, de Deci Ryan. Es decir, sabemos mucho ahora mismo de psicología. La psicología está... Todos nosotros sabemos un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de sensaciones. Estoy trabajando ahora un tema muy interesante en el que vamos a trabajar con sensaciones para introducir herramientas de carácter ergonómico. Parecido a lo que el año pasado hacías, ¿verdad? Algo parecido, ¿no? ¿Y qué estamos utilizando? Pues estamos utilizando los sentidos, ¿no? La gran mayoría de la información nos viene por lo visual, pero también nos viene por el olfato. Hay un detalle súper curioso, y es que las mujeres, cuando están concentradas en un determinado departamento, por aspecto olfativo al final llegan a menstruar el mismo día. Esto es una cosa muy curiosa. Yo se lo decía a mi mujer, dice, ahora te has enterado, ¿no? En mi oficina todos lo hacemos el mismo día, claro que sí. Bueno, pues esas cosas funcionan al final. Por ejemplo, lo de las emociones. Las emociones igual, sabemos que las emociones se contagian. Sabemos que una emoción de alegría ayuda a la creatividad y una emoción seria, la seriedad, ayuda a una buena ejecución. Por lo cual vamos a intentar que cuando tengamos que hacer ejercicios de creatividad, crear un ambiente de alegría. Las emociones, ya sabéis, se contagian, y cuando queramos hacer un momento en el que tengamos que tomar decisiones, hacer un momento de seriedad. La cognición. Todos sabemos cómo funciona Sabemos que 2 horas de charla preventiva seguidas no funcionan, ni tan siquiera 1 hora. A los 10 minutos la concentración empieza a bajar. Por lo cual, si ya lo sabemos, empecemos a aplicar, contemos pequeñas historias cada 10 minutos para que esto funcione. Ya lo sabíamos, ya lo había dicho Platón. El comportamiento humano se deriva de 3 fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Por ello, empecemos a poner el conocimiento en funcionamiento. Muchas gracias. Sí, perdonad, me puse el punto amarillo porque sabía que se me iba a olvidar. Después estoy aquí enfrente en Unificas, en Docify. Sí, Docify, que vamos a hacer una charla en la cual todo el público va a dar su opinión sobre cómo creemos que tenemos que cambiar el norma privativo. No hay ningún ponente. Los ponentes son cada uno de los que vayan allí, y la idea es crear un memorándum sobre las opiniones de los congresistas sobre cómo tendría que cambiar el marco normativo en prevención de riesgos laborales. Gracias. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, Ismael. Pasamos a escuchar a Susana. Te he visto. Esto funciona, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, gracias por estar en esta ponencia y gracias a los organizadores por haberme invitado, porque la verdad es que estoy encantada. Y esto me hace mucha gracia porque hacía mucho tiempo que no utilizaba uno de estos, desde que estaba en karaoke, que fue hace 2 días. Pero bueno, lo primero, presentarme. Soy la doctora Susana Lastas González. Soy la coordinadora nacional de los servicios médicos de Heineken. Y bueno, pues no me hace mucha falta, a ver cómo va esto, aquí, presentar o saber a qué nos dedicamos en Heineken, ¿verdad? Pero sí que hay una frase que a mí me dijeron, porque yo en Heineken llevo poquito tiempo, aproximadamente desde enero de este año, y hay una frase que sí que me gustaría contaros, y es que me dijeron que en Heineken vendemos placer, y eso es cierto. No os voy a enredar mucho más, solamente deciros que somos unos 2.400 empleados más o menos a nivel nacional en España. En el mundo somos 85.000 personas y estamos distribuidos en 70 países, en 165 fábricas y centros de trabajo. Para ubicaros un poquito lo que hacemos en salud laboral en Heineken,
bueno, pues tenemos 4 fábricas. Esas fotos corresponden, la primera a la fábrica de Madrid, la de abajo a Valencia, la tercera es la de Jaén, muy chiquitita pero una encantadora, y la última es la majestuosa fábrica que tenemos en Sevilla, la llamamos la Jumbo. Nosotros somos 4 servicios de salud laboral, estamos distribuidos en Valencia, en Jaén, en Sevilla y en Madrid, y además contamos con 2 oficinas centrales, en Sevilla y en Madrid. Cubrimos 24/7, porque en fábrica tenemos muchos turnos, y somos 10 profesionales sanitarios, de los cuales hay algunos compañeros que me están apoyando en la sala. Y bueno, pues esto es un poco lo que os voy a explicar a partir de ahora, que lo que quiero es contaros un cuento, ¿vale? Un cuento que yo sé que a lo mejor no es la mejor hora para hacerlo, entonces espero que los que están al lado de las cortinas os hayáis tomado un café y no os durmáis, ¿vale? Pero es un cuento que cuando yo le quiero contar a mis hijos algo para que se queden con ello, les cuento un cuento. Así que espero que vosotros aprovechéis y os quedéis con las 4 cosas fundamentales que os voy a contar. Tenemos un médico del trabajo que tiene una serie de evaluaciones de riesgo que le han llegado a sus compañeros los técnicos de prevención y se da cuenta que tiene riesgo psicosocial. Y a partir de aquí se plantea y dice, ¿qué hago? Yo puedo hacer lo de siempre, les paso unos cuestionarios, los meto los archivo en la historia clínica, los dejo perfectos, por si viene una auditoría no me pilla porque estoy dentro de la norma y me quedo ahí, ¿o qué hago? Pues no y nunca, deberíamos ir un poquito más allá y deberíamos pensar en que a lo mejor no tenemos el conocimiento para hacerlo, o que nos falta ayuda, o que deben implicarse mucho más los departamentos de nuestras empresas o nuestras entidades, pero debemos hacer algo, ir más allá. Entonces se le ocurre crear un programa cuyos objetivos fundamentales sean 3, basados en prevención terciaria, secundaria y primaria. La prevención terciaria sería mejorar la salud psicológica de los empleados, aquellos empleados que ya tienen un daño en la salud producido por estrés en el trabajo, estrés en casa, por las 2 cosas a la vez, ¿vale? Detectar de manera precoz, a través de los reconocimientos médicos, esas personas que ya tienen ese riesgo y ese problema en la salud, prevención secundaria. Y lo más importante, prevención primaria, que sería ir al origen de ese riesgo, saber por qué está pasando en nuestras organizaciones o en nuestras empresas. Así que creamos el programa de vigilancia de la salud del riesgo psicosocial. Este programa no lo podemos hacer solos, pero nos tenemos que asociar con un servicio de consultoría psicológica que realmente son los que nos van a dar todo el apoyo a nuestro programa y la consistencia necesaria y las respuestas. En primer lugar, el servicio médico lo que hace es introducir dentro de los reconocimientos médicos como un cuestionario más, el GHQ-12, que es un cuestionario conocido por todos, en los que se evalúan una serie de ítems. Si este resultado es positivo, lo podremos enviar al servicio de consultoría psicológica, que lo que va a hacer es, si el empleado o la empleada acepta un servicio de consultoría psicológica, van a hacer un seguimiento y le van a dar las herramientas oportunas y necesarias para controlar el estrés o cualquier otro síntoma o patología o foco que tenga en su puesto de trabajo. A través de aquí nos van a elaborar una serie de informes, porque no solamente es importante saber lo que a un empleado le pasa en un momento determinado, sino que también lo importante es saber qué está pasando a nivel colectivo. Es decir, si en su departamento hay más casos, si a lo mejor el mismo factor que le está produciendo a él ese estrés o esa ansiedad se lo está produciendo a otro compañero. Tengo un manager que me sobrecarga de trabajo. Me han metido en un proyecto que no sé cómo llevar. Mi manager está muy lejos y no me puede dar un apoyo que yo necesito. Tengo unos compañeros que son estupendos, pero entre ellos hay un conflicto que no puedo lidiar. Todo eso. Necesito la ayuda de psicólogos expertos y el programa se puede entrar de varias formas. La primera es a través de los reconocimientos médicos con el cuestionario. Otra probablemente pues sería persona que viene al servicio de salud laboral y nos explica, lo estoy pasando fatal, tengo un problema en casa, que lo llevo al trabajo, tengo un problema en el trabajo, que lo llevo a casa y estoy francamente mal. Bueno, pues a esta persona también se le ofrece el soporte psicológico. Y luego, pues una consulta psicológica espontánea, es decir, no pasar por el servicio médico, pero quieren al psicólogo y el psicólogo les dice, mira, ¿por qué no hablas con el servicio de salud laboral? Porque creo que a lo mejor hay más compañeros tuyos que en las mismas circunstancias se os pueden ayudar. Muy bien, pues esta sería la entrada al programa y se le hace una entrevista con el servicio médico
y con el psicólogo. Una vez que han entrado y que ha tenido lugar esta entrevista, debemos discernir entre si hay un daño en la salud producido ya, cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, o bien todavía no hay ningún daño. Si no hay ningún daño, estamos hablando de una prevención primaria, es decir, algo está pasando, todavía no estoy mal, no he cogido ninguna baja laboral, pero me está afectando algo que no sé cómo controlar. Bueno, pues esto puede ser una intervención individual, porque esa persona necesita herramientas para gestionar su estrés o su día a día y no sabe cómo controlarlo, ¿vale? Se le deriva al técnico de prevención, que puede hacer una evaluación de ese puesto de trabajo, o también a nivel colectivo para reevaluar y ver qué está pasando o qué está ocurriendo. Si ya hay daño para la salud, tenemos la prevención secundaria y la prevención terciaria. En la prevención secundaria se identifican los factores de riesgo psicosocial, qué le está pasando al empleado, por qué le está pasando, qué problemas tiene, qué daño a la salud le está produciendo, pero aquí no podemos estar solos. Aquí tenemos que crear una comisión interdisciplinar con los servicios de salud laboral, con la consultoría psicológica y sobre todo con recursos humanos. Fundamental. Y con los managers de intermedios, con los jefes que están por encima, es decir, sobre todo realizar acciones a nivel conjunto. No podemos quedarnos con lo que nos cuenta un empleado o con los datos que hemos obtenido de un servicio psicológico, sino hay que exportarlos, hay que dar a conocer lo que está ocurriendo para que pongan remedio, porque nosotros solos no podemos, ¿vale? Y hacer acciones de intervención colectiva, es decir, saber si está en un departamento, si pasa en fábricas, si pasa en nuestro caso en oficinas, ver un poco qué está pasando en todo y realizar informes para poner el foco y proponer medidas. Las medidas pueden ser a nivel individual o pueden ser a nivel colectivo. Puede ser que haya un grupo de gente que tenga un manager, bueno, pues porque les exige mucho, les sobrecarga y demás, o puede ser porque a una persona tenga un conflicto con un compañero. Todo esto se puede ver, ¿vale? Y la prevención terciaria, pues exactamente igual. Acciones de intervención individual, identificar los factores y poner remedio a ese daño para la salud. Lo primero, gestionar y dar herramientas para que el día a día se haga más asequible y poder funcionar bien. Y lo último, comisión interdisciplinar, que todos lo sepan y poder actuar. Y no solo eso, sino ir un poquito más allá. Ya que tenemos un psicólogo, un servicio de consultoría y un servicio médico, podemos hacer el programa Welcome Again Program, que es un programa en el que si, por ejemplo, una persona está de baja por ansiedad, estrés, etcétera, o porque ha sufrido un cáncer o porque ha tenido un problema familiar, cuando se incorpora a su puesto de trabajo, hacerlo lo más llevadero posible. Es decir, ir adaptando poco a poco su trabajo o su carga de trabajo, ¿vale? La formación, por ejemplo, cursos de comunicación asertiva, gestión de conflictos, gestión del estrés, herramientas del tiempo, servicio de consultoría, sobre todo para cualquier tema psicológico de salud que nos puede repercutir en el día a día, y el programa de salud, que sería más focalizado en estrés, burnout, etc. Conclusiones. Si implantamos este programa en nuestra empresa, lo que vamos a conseguir es que vamos a detectar empleados en situación de riesgo psicosocial, que pueden tener herramientas para gestionarlo en el día a día. Podemos discernir si sus problemas son laborales, son personales o mixtos, es decir, yo me llevo mis problemas del trabajo a casa, mis problemas de casa al trabajo, ¿vale? Y sobre todo podemos facilitar a los departamentos con capacidad de ejecución unos resultados que ellos a lo mejor desconocen. Lo que está pasando en un departamento, lo que puede pasar en un área, lo que le puede pasar a un grupo de empleados y que ponemos de manifiesto para que se tomen medidas a nivel organizacional. ¿Y este cuento se acabó? Depende de vosotros salir huyendo del riesgo psicosocial o hacerle frente. El final lo ponéis vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu ponencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque ya se va a tener que marchar. Es verdad, disculpad, es que me tengo que marchar. Si queréis hacer alguna pregunta. Y si no, pues continuamos. Se me han dormido todos cuando... No creo, ¿eh? Allí sí, allí tenemos una pregunta. Yo antes de trabajar en Heineken trabajaba en otra empresa en la que ya implantamos este programa
y cuando yo entré a la empresa vi que, como en muchas entidades y en muchas organizaciones, uno de los principales errores, o no errores, sino cosas en las que no nos centramos de inicio, es en el riesgo psicosocial. Lo hemos implantado hace muy poquito y todavía no tenemos resultados, así que en las siguientes ponencias ya os presentaré resultados, pero es un poco la idea. No es que tengamos ningún caso, es lo que nos pasa en el día a día. En cualquier empresa que tú preguntes ocurre esto. Ocurre que alguien tiene un problema que no sabe cómo manejar, nadie le da herramientas. Hacemos una evaluación de riesgo psicosocial en el que se detecta que, sí, hay algo, pero no queremos tocar por miedo, por no decirlo, porque la organización no tome ninguna medida. Esto no se puede hacer, no se puede quedar ahí, tenemos que ir un poco más allá. Esto pasa continuamente. Hay managers que presionan mucho a los empleados, nadie les dice nada a los managers, hay mucha gente que tiene un conflicto en su casa y lo lleva al trabajo, entonces no cumple con el trabajo y hay más presión todavía. Entonces, todo esto hay que saberlo y hay que saber por qué ocurre. La segunda pregunta era esa, para que me comentaras un poco los resultados y después de haber... Te los diré, te los diré. Sí. Supongo yo que el cuestionario el psicológico es voluntario. Totalmente. Siempre es con... ¿Qué experiencia tenéis? ¿Gente que se niega a hacerlo? La gente que necesita ayuda no se niega. Que necesita ayuda no se niega. Es un cuestionario que se pasa de forma voluntaria en el reconocimiento médico. Si lo quieres cumplimentar, lo cumplimentas. Si no lo quieres cumplimentar, no. Si lo cumplimentas, bueno, pues sabes que tienes un servicio de consultoría psicológica en el que te puedes apoyar. Siempre que el test sea positivo. Normalmente damos por el test positivo con un nivel de 3 puntos, ¿vale? A partir de 3 puntos se lo considera positivo. Entonces se le ofrece al empleado si quiere participar o no en este programa. Si el empleado acepta, se le da una cita con el psicólogo y a partir de ahí ocurre una serie de sesiones en las que se le va a dar pues una atención, etcétera. Si encontramos algo que está ocurriendo no solamente a él, sino en su departamento, le pedimos permiso para a otras personas preguntarles de su mismo departamento. Si nos dice que sí, preguntamos. Si vemos que alguien en el mismo departamento o varios compañeros tienen el mismo problema, por ejemplo, un manager, por ejemplo, sobrecarga de trabajo, por ejemplo, un proyecto que no sale, lo que hacemos es pedirles permiso para hablar con recursos humanos. Si nos dan ese permiso, hablamos con recursos humanos. Entonces nos sentamos. Y entonces decimos, mira, está ocurriendo esto, ¿qué maneras tenemos de solucionarlo? Cambios de puesto, el manager darle un curso de gestión de tiempo, gestión de estrés, de manejo de empleados, de liderazgo, muchas alternativas. Lo importante es saber qué está pasando. ¿Más? Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Yo, personalmente, incluso darte la enhorabuena por el proyecto y por la iniciativa que estáis teniendo, porque desde CESIF también tenemos el gabinete CESIF Ayuda y la línea que estáis siguiendo es un poco también lo que nosotros proponemos y sí que al final funciona. Es decir, la combinación de psicología, vigilancia de la salud y apoyo y, sobre todo, cooperación entre todos funciona y es lo fundamental para que algo salga adelante. Así que enhorabuena. Ay, bueno. Bueno, vamos a ver ahora a José Manuel Escamilla Castro, coordinador del área de Psicología, Bienestar Psicosocial de Radio Televisión Española, con su ponencia después de la evaluación inicial de riesgos psicosociales. ¿Qué? Buenas tardes. Antes de iniciar la exposición, me gustaría utilizar dos de las palabras que el profesor Alonso Puig dice abren las puertas del corazón. Primero, pedir perdón por si tengo que exponer demasiado deprisa y entonces, bueno, pues el ritmo lo vaya avanzando según me vaya quedando sin tiempo. Y segundo, daros las gracias por estar aquí, por vuestra presencia y dar también las gracias por haber sido invitado a esta mesa. Bien, sin más dilación, empezar. La exposición que traemos la hemos estructurado en 3 partes. Una información previa que entendemos es necesario y fundamental para entender el proceso de control de estrés que nosotros llevamos en Radio Televisión Española. En segundo lugar, el desarrollo de una experiencia, de un ejemplo concreto de proceso de control de estrés en este caso, pero porque ya veremos después el riesgo psicosocial de estrés, pero realmente estamos hablando de proceso de control de riesgo psicosocial. Podíamos haber traído simplemente un marco teórico que avalara
pues el proceso o los procedimientos que tenemos incluidos, pero hemos decidido mejor traer un desarrollo experiencial, un ejemplo concreto, para que pueda verse cuál es el proceso que nosotros hemos seguido. Y para finalizar, pues los procedimientos que tenemos en la propia empresa que le instrumentalizan, dan vida a este proceso. En la información previa, deciros simplemente quiénes somos. Bueno, Radio Televisión Española es una empresa de 6.282 trabajadores, tiene un servicio de prevención propio que cuenta con 26 trabajadores y tenemos las 4 especialidades. La evaluación inicial de riesgos psicosociales, cuando nosotros la hicimos, la estructuramos en 2 grandes unidades de análisis. Una primera era la estructura territorial de Radio Televisión Española, que se hizo en el periodo 2009-2011, simplemente unos datos: 17 centros de trabajo en televisión con 41 unidades informativas. Las unidades informativas son centros pequeños, pero son centros con trabajadores. 19 centros para Radio Nacional con sus 45 unidades informativas, y la participación obtenida, porque deciros que hemos ido a la población total, no hemos hecho muestras de ningún tipo, hemos ido a la población total para saber exactamente lo que pasaba en cada uno de los centros de trabajo. Y hemos obtenido una participación para Televisión Española del 72,46%, para Radio Nacional del 81,16%, y hemos analizado 26 puestos de trabajo en la estructura territorial. Segregamos Barcelona porque las condiciones de Barcelona en su centro es diferente a la estructura territorial, son más trabajadores y la organización que tienen en ese centro es diferente. Por lo tanto, allí hay 631 trabajadores, analizamos 39 puestos en televisión, 12 en Radio Nacional y por lo tanto 51 puestos de trabajo. El estudio se realizó en el 2010 y la participación obtenida fue del 72%. Después evaluamos también Madrid, con 291 puestos de trabajo. Se hizo el estudio en el 2009 al 2013 y la participación global que obtuvimos fue del 72,62%. También, como información previa, decir que la decisión del método para evaluar los factores de riesgo psicosocial fue una decisión que tomó el Comité General de Seguridad y Salud Laboral y no fue una decisión técnica como tal. Creemos que es una mejor decisión que sea el Comité General el que lo haga, por la implicación de los delegados de prevención en este proceso. Importante, diferencias de 3 conceptos. Son conceptos contiguos que utilizamos intercambiando, pero que significan cosas totalmente distintas. Factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial y riesgo psicosocial. Como tengo poco tiempo, voy a intentar dar algunos apuntes sobre ellos para observar diferencias. Los factores psicosociales son condiciones organizacionales de trabajo que pueden afectar a la salud laboral, pero de una manera positiva y de una manera negativa. Es decir, la cultura, el liderazgo, el clima organizacional son factores psicosociales que pueden generar excelentes o pésimas condiciones de trabajo. En cuanto a los factores de riesgo psicosocial, son factores psicosociales, pero la probabilidad es de afectar negativamente a la salud y al bienestar de los trabajadores. El estrés relacionado con el trabajo sería el mediador psicofisiológico entre los problemas laborales y los problemas de salud, tanto físicos como mentales. Los riesgos psicosociales ya, efectivamente, son factores de riesgo psicosocial, pero no dependen estrictamente de ellos. Es decir, tienen una realidad propia, situacional y contingencial. Un riesgo psicosocial laboral ya no es una condición organizativa, es el hecho, el acontecimiento, la situación o el estado, consecuencia de la organización del trabajo. En palabras del admirado profesor Bernardo Moreno, catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma, dice, y yo comparto con él, que los riesgos psicosociales no pueden ser reducidos a los antecedentes, no son la suma lineal de ellos. No pueden ser evaluados a través de esa suma lineal de sus antecedentes. Tienen que ser evaluados con una evaluación directa, por lo tanto, con indicadores propios y directos. Como final ya de información previa, antes de pasar ya al ejemplo, decir que el artículo 16, en el punto 2, en el apartado B, dice que si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo A, refiriéndose a la evaluación, en este caso inicial de riesgo psicosocial, pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, es entonces cuando hay que realizar aquellas preventivas necesarias para eliminar o reducir o controlar tales riesgos. El desarrollo de nuestro ejemplo. Hemos cogido un centro de trabajo con más de 600 trabajadores y nos vamos a concretar en un puesto de trabajo. Este es el panorama de la evaluación inicial de riesgo psicosocial de ese centro de trabajo.
lo que se observa es tanto los puestos de trabajo como los factores de riesgo en unas condiciones en las que observamos ahí, están en verde las condiciones de satisfacción o normalidad psicosocial, según el método del instituto. En este caso, como estamos hablando de los años 2009-2010, estamos con el 2.0, no estamos con el 3.1 de ahora. En la situación amarilla están situaciones intermedias y lo que está en rojo es una situación calificada por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo como desajuste con calificación de nocividad. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos que hacer algo claramente. No podemos de quedarnos aquí y hacer seguimiento absolutamente de todo. Tenemos que determinar, primero, cómo vamos a hacer el seguimiento y dos, qué puestos de trabajo son de incidencia psicosocial. No podemos estar con 300 puestos de trabajo constantemente evaluando, haciendo seguimiento, porque tengan algún factor de riesgo psicosocial en una zona de nocividad o una zona de desajuste. Hay que determinar, poner un criterio. Nosotros en una mesa que tenemos específica de riesgos psicosociales, lo que hicimos es establecer un criterio en esa evaluación inicial de riesgo psicosocial para establecer puestos de incidencia psicosocial y por lo tanto hacer un seguimiento específico de esos puestos, aunque hayamos hecho también un seguimiento pero global y no específico. Los criterios que determinamos fueron unos criterios de cuantificación, criterios de puesto y criterios de centro vinculados a los factores de riesgo psicosocial en zona de desajuste. De esos criterios quedaron 3 puestos de trabajo de incidencia psicosocial. Vamos a analizar uno de ellos porque simplemente es el de mayor desajuste. Es el ejemplo que vamos a seguir para ver el control en este proceso de control de riesgo psicosocial. Bien, el seguimiento también tomamos un criterio y es la utilización de técnicas cuantitativas mediante un retest en aquellos puestos de incidencia psicosocial, por observar si, de una manera contrastada, si la situación evaluada inicial, en la evaluación inicial de riesgo psicosocial, seguía en el momento actual o ver si había mejorado o empeorado según las medidas que habíamos establecido. Y una aplicación global, en este caso específica para ese puesto de trabajo, con un question list que hemos elaborado específico para ver la percepción de los trabajadores en la implementación de los riesgos, de las medidas que se planteaban. Y en este caso también lo que utilizamos fue un question list general para ver las recomendaciones que ahora vamos a ver que impusimos al resto de la organización, en qué manera se habían implementado. Las recomendaciones, bueno, por no leerlas por la falta de tiempo, son recomendaciones puramente organizativas para intentar introducir, para mejorar aquellos factores de riesgo psicosocial que son factores también de la organización y que entendíamos que había que seguir ajustando. En el seguimiento que hicimos en este retest observamos ese puesto de trabajo que decimos, entendemos de incidencia psicosocial, está más o menos en la misma condición en el seguimiento que estaba en la condición de la evaluación inicial de riesgo. Por lo que, además de las acciones preventivas que propusimos, ya especificamos una medida muy concreta, que fue el análisis, hacer un estudio específico ya para evaluar el riesgo psicosocial, porque como hemos dicho al principio, si queremos saber si existe ese riesgo psicosocial, lo tenemos que medir de una manera directa. No nos sirve la cantidad de factores de riesgo psicosocial que tuviéramos en una zona de desajuste. Bien, como consecuencia de ese estudio, lo que hicimos fue basar el FSIC o el 3.1 por ver los factores de riesgo psicosocial. También basamos porque hay que tener, cuanta más información tengamos, mucho mejor, porque concretaremos más cuál es la causa que está llevando a ese desajuste en los factores de riesgo psicosocial. Pasamos el CLA, bueno, es un instrumento de Sara Corral que analiza clima laboral y hay 2 dimensiones que nos facilitan información sobre la gestión que se está llevando a cabo en ese puesto de trabajo. Son organización y dirección. Aplicamos el instrumento JSS, que es un instrumento de estrés laboral que nos da incidencia con un índice global de estrés y también nos da frecuencia e intensidad y es un cuestionario que está adaptado a la población española.
y a su vez lo que hicimos fue un estudio cualitativo de la situación con las observaciones, evidentemente, que los trabajadores tenían sobre ese puesto de trabajo. Como observaremos, la condición en factores de riesgo psicosocial era una condición de 7 factores de riesgo en una calificación de riesgo muy elevado. En clima laboral, como veréis, la situación calificada era la peor de las calificaciones, con una situación de emergencia. Y en JSS, es decir, en estrés laboral, el percentil que teníamos global era un percentil de 81-83. El índice mínimo de percentil que está establecido como estrés laboral sería el percentil 85, pero el propio Carlos Catalina lo que establece es que el percentil 75, aunque sea menos rígido, puede ser un percentil que establezca una situación de estrés laboral. Una vez puestas las medidas que ahora veremos, hicimos el seguimiento. Establecimos un criterio de seguimiento, unas técnicas cualitativas, es decir, una entrevista semiestructurada con aquellos responsables que tenían que implementar las medidas, la solicitud de un informe escrito con los responsables de implementar las medidas, que están sellados y firmados, diciéndonos qué es lo que han hecho con respecto a las medidas de control de riesgo psicosocial que nosotros habíamos puesto, y un question list específico para los trabajadores, donde nos den una valoración y percepción de las medidas en el estado que se encuentran, es decir, cómo se han implementado las medidas y qué percepción tienen en ellas. Esto es un documento que nosotros traemos sobre las acciones que nosotros decimos hay que llevar a cabo, el resultado del seguimiento, donde puede haber evidencias o no evidencias de que se han llevado a cabo esas medidas, y las actividades propuestas. Específicamente subrayamos 2. Una es, como consecuencia de los factores de riesgo psicosocial que había, sobre todo carga de trabajo y autonomía, lo que nosotros decimos es hágase un estudio de carga de trabajo. Queremos saber si efectivamente hay un dimensionamiento adecuado entre los trabajadores que ocupan un puesto de trabajo y las necesidades organizativas que están llevando a cabo. Y por otro lado... 3 minutos. Y por otro lado, como consecuencia de que se había sustituido al responsable como medida preventiva, nosotros, y siguiendo la disertación de Ismael, y entendemos que el liderazgo es una de las factores que más se asocian con la satisfacción laboral. Simplemente, hay muchas referencias bibliográficas, simplemente daros una, estudio de Yuchi Piccolo 2004, donde se produce una asociación significativa estadísticamente sobre el liderazgo y la satisfacción laboral. Por lo que realizamos el estudio, observamos una pequeña mejoría en cuanto a factores de riesgo psicosocial, en cuanto a clima laboral observamos una mejoría con respecto a esto, hemos mejorado en 2 intervalos clasificatorios, hemos pasado de emergencia a medio-bajo, y en estrés laboral hemos conseguido la organización, con las medidas que hemos puesto, controlar el riesgo psicosocial. Hemos pasado de un percentil global de 81-83 a un percentil 56-50, por lo que ese percentil nos da una normalidad en cuanto a estrés laboral en ese puesto de trabajo. Los resultados, lo que nos dicen efectivamente, lo que hemos dicho es que la situación comparada con la anterior ha mejorado de una manera significativa en general, aunque seguimos teniendo 2 factores de riesgo, 3 factores de riesgo en una posición de elevado desajuste. ¿Y qué es lo que medidas? Pues efectivamente, como nos han dado ya el estudio sobre carga de trabajo, y es un estudio que nos dice que efectivamente hay un dimensionamiento que no está establecido de acuerdo a lo que está exigiendo la organización en ese puesto de trabajo, decimos que se actualice el dimensionamiento con respecto a lo que dice el estudio. El ciclo, estoy casi acabando, el ciclo de evaluación, control y seguimiento del riesgo psicosocial, decir que es un proceso vivo que no finaliza con la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Es el inicio, es un instrumento que tenemos o una parte del proceso necesaria, pero evidentemente no suficiente. Si nos quedamos ahí no podemos hacer absolutamente nada más. Nosotros decimos, evaluación inicial de riesgos psicosociales. Hay que hacer el seguimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros lo hemos hecho de esta manera. Hay que decidir en empresas tan grandes cuáles son los puestos de trabajo con un criterio de puesto de trabajo de incidencia psicosocial.
Nosotros, además, introducimos documentos de difusión porque hay que tener, bueno, de alguna manera una relación directa con los trabajadores, llevándoles también pues una serie de aspectos psicosociales que tienen que estar ahí. Para eso utilizamos la herramienta de intranet en la empresa. Pero hay que seguir continuando con la actualización de la evaluación inicial de riesgo psicosocial. No solamente cuando dice el artículo 16, sino a criterio técnico cuando haya que hacerlo. Y estudios específicos psicosociales para poner medidas específicas, como son pues estrés laboral, bienestar laboral, clima laboral, estrés laboral, acoso psicológico en el trabajo, y todo ello con una serie de procedimientos. No voy a decirlos, pero bueno, ahí están los que tenemos, son procedimientos específicos. Simplemente puntualizar el protocolo psicosocial, simplemente poner la línea de la compañera, que tenemos un protocolo psicosocial en vigilancia de la salud, el de inadecuación organizativa, porque es un procedimiento que en una condición de trabajo de puesto normal puede haber un trabajador sensible a una serie de condiciones y tenemos que tener un procedimiento específico para un puesto de trabajo. Y ya finalizar simplemente con esta frase de Jim Stillman y de Susan Down en el libro El trabajo es peligroso para tu salud. No lo voy a leer, pero ya hace 44 años hablaba de nuevos riesgos cuando se refería a riesgos psicosociales. Hoy está de moda esto de los riesgos emergentes. Creo que hay riesgos psicosociales que ya no se pueden llamar riesgos nuevos, riesgos emergentes. El estrés laboral ya es un riesgo perfectamente establecido y constituido, simplemente un apunte bibliográfico. Tenemos que terminar, José Manuel. Bueno, lo siento, no nos queda sino tiempo para preguntas. Ismael, si tiene que ir a otra mesa. Bueno, y bueno, pues simplemente la introducción de estos procesos pues controlarán y mejorarán los riesgos psicosociales en la empresa y evitaremos situaciones de desajuste que lleven a la nocividad de los trabajadores en su salud. Nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, escuetísimo. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer a José Manuel o, bueno, Ismael se nos vaya, que tiene otra mesa. Y si no, bueno, pues agradecer a los ponentes sus interesantes ponencias. Por resumir, porque nos vayamos con un resumen de todos los conocimientos que hemos aprendido en la mesa, unas palabras que yo creo que nos tenemos que llevar todos, ¿no? Innovación, liderazgo, feeling, influencia social, compromiso, autodeterminación, programa de vigilancia de salud psicosocial, acciones en conjunto, seguimiento, evaluaciones psicosociales. Yo creo que estas palabras resumen, pues bueno, el contenido y el reflejo de lo que nos han querido mostrar hoy los compañeros en la mesa. Muchas gracias a todos. Sí, es que